que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Preámbulo. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan derechos de admisión ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Muy buenas tardes, señores. Bueno, muchas gracias, compañero, por darle inicio a nuestra magna sesión pública. Nuevamente bienvenido a cada uno de los que ya están presentes y a los que nos están sintonizando. Siempre están bienvenidos. Estamos acá en la bóveda de Toxoral del municipio de Concepción, Chiquirichapa. Entonces vamos a seguir con nuestro itinerario y les quiero informar que los temas que se van a tratar el día de hoy van a ser Alcohólicos Anónimos y la Juventud, Alcohólicos Anónimos y la Familia, y tenemos dos compañeros que vienen con tema libre para que puedan discernir la experiencia que han tenido con el alcoholismo. Entonces aquí tenemos una pequeña reflexión. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones en Alcohólicos Anónimos, recordándonos siempre anteponer los principios a las responsabilidades. Como primer tema tenemos Alcohólicos Anónimos y la Juventud a cargo de nuestro primer invitado, Luis L., que nos viene visitando del grupo Florecer. Bienvenido, compañero. Mucho gusto. Ana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre, pues como lo dice aquí el compañero, es Luis L. Pues yo vengo de parte del grupo Florecer en Quetzaltenango. Y por la oportunidad de poder servir el día de hoy en esta sesión pública. Yo siempre me identifico cuando inicio un compartimiento, algún tipo de tema. Yo me identifico como enfermo emocional, espiritual y alcohólico en un proceso de recuperación. Y pues quiero repetir nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes, compañeros, porque el servicio es algo que realmente me ha marcado dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y estar aquí el día de hoy solamente es por gracia y obra de un ser superior, que cada quien lo concibe de la forma que desea, que para mí el día de hoy es Dios. Entonces, pues para iniciar, compañeros, quiero comenzar el tema con una pequeña anécdota. Yo soy un compañero de pocas 24 horas dentro del programa. Dentro de poco pues estaré cumpliendo un año que levanté la mano en mi grupo base, que es el grupo Florecer. Y pues
desde que inicié dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, pues gracias, compa. Esto ha sido solamente de bendiciones, ¿verdad, compañeros? Ha ido de bendición en bendición las promesas que me hacía el programa. Y como anécdota, ¿verdad, compañeros? Realmente yo, el primer libro que obtuve, bueno, que me regalaron, mejor dicho, dentro de la comunidad, fue un padrino. Fue el libro de Viviendo Sobrio, un librito realmente bastante informativo y muy bueno para todos aquellos compañeros que viven pocas 24 horas. Responde muchas preguntas que realmente uno se hace al momento de que se inicia en este movimiento y responde, deja claro muchas de esas cosas que tengo dudas y que nunca me quedaron claras antes de entrar al movimiento. Pero posterior a esto, ¿verdad, compañeros? Como les digo, el programa ha sido solamente bendición en mi vida y por obra del Ser Superior empecé a recuperar a mi familia. Poco a poco la relación con mi familia fue mejorando, fue trayendo muchas cosas muy bonitas y en eso venía incluido mejorar la relación tanto con personas que yo había dañado, ¿verdad? Del tema que vengo a platicar hoy lo saqué del librito Los Jóvenes y Alcohólicos Anónimos. Realmente no estoy seguro si hay una versión más actualizada, no estoy al tanto de eso. Pero el detalle con esto es que este pequeño libro igual a mí me lo regalaron y fue tanta la felicidad por quien me lo regaló, porque este libro me lo regaló mi abuela. Realmente la familia que yo poco a poco había ido dañando por el consumo del alcohol, poco a poco iba regresando a tener una relación muy bonita conmigo y el tema que vengo a tocar hoy pues lo saqué de un libro que realmente también me lo regalaron y se me fue entregado en las manos para poder empezar a introducirme más al programa, ¿verdad? Entonces ya para entrar en tema de lo que me toca venir a compartir el día de hoy, compañeros. Para comenzar, pues, cuando uno inicia su carrera alcohólica, nunca se imagina realmente cómo se va a ir desarrollando esto, ¿verdad? O cómo inicia el alcoholismo en mi vida, ¿no? Lo primero que digo es que yo soy demasiado joven para ser alcohólico, ¿verdad? Yo realmente nunca imaginé que a una edad tan temprana yo iba a tener un problema con la bebida. Realmente la mayoría de jóvenes y personas que yo he podido tener la oportunidad de escuchar que son relativamente de una edad temprana, es lo que decían cuando empezaban a compartir, ¿verdad? Cuando comenzábamos a darnos cuenta de que teníamos un problema para beber. Pero siempre estaba la idea de que yo era demasiado joven para tener un problema con el alcohol, ¿verdad? En mi mente, yo asociaba el alcoholismo con personas mayores, con personas que estaban pues un poquito, yo decía, ¿verdad? Yo decía en mi mente, un alcohólico es alguien loco, y con personas que realmente tenían un problema avanzado con el alcohol. Y yo sin darme cuenta compartía muchas de estas características con muchos compañeros, ¿verdad? Tal vez yo no era una persona mayor, no era una persona ya anciana, pero sí era alguien con perturbaciones en la mente y que sí empezaba a tener un problema muy grave con el alcohol. Entonces, el programa me ayudó a darme cuenta realmente que el alcoholismo, como cualquier enfermedad que ustedes puedan conocer, la diabetes, la hipertensión, los problemas del corazón, cualquier tipo de enfermedad, el alcoholismo también se considera una enfermedad como cualquier otra, ¿verdad, compañeros? Y la enfermedad puede afectar a cualquier persona de cualquier género, cualquier edad, cualquier situación económica, de donde sea. El alcoholismo puede afectar a cualquier persona que esté propensa a padecerlo. Y contrario a lo que yo creía,
porque yo me creía la persona elegida, ¿verdad, compañeros? Yo me creía la persona que era inmune al alcoholismo. Yo creía que eso nunca me iba a pasar a mí, que yo era el único que no iba a sufrir del alcoholismo y que podía seguir bebiendo como bebía, ¿verdad? Pues qué idea tan errada tenía, que me llevó a los fondos que tuve que tocar, ¿verdad? Entonces, pues poco a poco esto se fue desarrollando en mi vida, no fue de un día para otro. La primera vez que yo probé una copa de alcohol fue a los 15 años y fueron 10 años de consumo que yo estuve viviendo de manera distinta, ¿verdad, compañeros? Cada quien tiene su experiencia, cada quien tiene su forma de ver sus vivencias dentro del alcoholismo. Entonces, conmigo se fue desarrollando poco a poco, fue progresivo, pasando meses, años. Yo empezaba a normalizar el consumo del alcohol, empezaba a pensar que todo eso era normal, ¿verdad? Entonces, hoy me doy cuenta que el alcoholismo se desarrolla y evoluciona de manera distinta en cada una de las personas. Muchos de nosotros, en mi caso personal, fui alcohólico desde la primera vez que probé una copa. Pero yo no lo sabía, ¿verdad, compañeros? Yo no sabía que ya era alcohólico desde la primera vez que me tomé una cerveza con los cuates, ¿va? Porque fue la primera vez que yo probé una bebida alcohólica. Entonces, platicando con un padrino, él me decía, la herencia pone la bala, pero yo fui el que jaló el gatillo, ¿verdad, compañeros? Esto quiere decir que yo ya venía con riesgo de poder padecer alcoholismo. Yo nazco en una familia alcohólica, hoy también me doy cuenta de eso porque yo no lo sabía. Yo nací de una familia alcohólica, entonces el problema ya venía desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Y diversas vivencias que yo tuve, diversas situaciones, me llevaron a beber esa primera copa. Y ahí fue donde se disparó la enfermedad, ¿verdad? Donde realmente inició mi carrera alcohólica desde una temprana edad. Y se fue desarrollando poco a poco, hasta que se cimentó bien en mi vida. Cuando hablamos de que yo entendí el alcoholismo como una enfermedad, que ya viene desde que yo era niño, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, hago la comparación con una enfermedad como lo es la diabetes, pongamos un ejemplo. Cuando una persona es diabética, compañeros, él ya desde que nace viene con el riesgo de ser diabético, ¿verdad? De padecer del azúcar. Y todas las malas costumbres que puedo tener yo me va a hacer padecer esa enfermedad en un futuro cuando yo soy adulto, ¿va? Entonces, lo mismo pasa con el alcoholismo y el programa me hizo darme cuenta que realmente así es la enfermedad, ¿verdad, compañeros? La enfermedad ya viene desde que yo nazco, la enfermedad ya viene desde que yo era pequeño. Y esa primera copa hizo que la enfermedad se desarrollara en mi vida, ¿verdad? Entonces, poco a poco, eso es lo que me ha permitido darme cuenta del programa, ¿verdad, compañeros? El programa es tan sabio y es tan sencillo para mentes difíciles como la mía, ¿verdad? Porque me hace darme cuenta y aceptar el problema que yo tengo desde que soy joven hasta el momento de mi vida que me presento el día de hoy con ustedes, ¿verdad? En un principio tuve que darme cuenta que mi forma de beber no era normal. Y desde que era joven habían pequeñas pistas, ¿verdad? Pequeñas señales de que la forma en la que yo bebía no era normal. Si realmente yo fuera un bebedor social, ¿verdad, compañeros? ¿Por qué me preocupaba tanto en controlar mi forma de beber? ¿Por qué tenía tanto cuidado de beber solo en ciertos lugares y en ciertas ocasiones, verdad?
Solo porque hoy voy a ir a una fiesta, hoy me voy a echar un traguito. Solo porque hoy estoy con mis cuates, hoy me voy a echar un traguito. ¿Por qué era esa necesidad de querer controlar la bebida si es que mi forma de beber era normal, ¿verdad? Era sana. Esto era porque algo dentro de mí me decía, cuidado compañeros, cuidado, me gritaban dentro de mi ser. Me decía, estás haciendo mal, vas a tener problemas. Y esa era una vocecita que no se callaba, ¿verdad, compañeros? No se callaba y que estaba fija en mi cabeza y me recordaba que cada vez que yo bebía iba a tener problemas, iba a tener repercusiones en mi casa, con mi familia, con mis seres queridos, cada vez que yo consumía una copa de alcohol. Entonces, cada vez que yo consumía alcohol estaba esa vocecita, ¿verdad, compañeros? Esa vocecita que no se callaba, que hoy entiendo que era esa conciencia, ¿verdad, compañeros? Esa pequeña buena voluntad que todavía había en mi cabeza y que hoy entiendo que es el ser superior, ¿verdad? Era Dios manifestándose en mi vida, diciéndome que realmente yo tenía un problema y que necesitaba buscar ayuda. Era esa vocecita que me decía, cuidado, cuidado que estás cometiendo mal, estás haciendo mal. Pero muchas veces yo la silencié con el consumo, ¿verdad, compañeros? Hasta que dejaba de escuchar esa pequeña voz dentro de mi cabeza, era suficiente alcohol. Entonces, para evitar pensar en que estaba haciendo mal las cosas, que el consumo que yo tenía no era correcto, porque yo lo sabía, ¿verdad, compañeros? Yo lo sabía, pero realmente no quería darme cuenta. Inventé excusas y justificaciones que utilizamos la mayoría de jóvenes alcohólicos, porque el ambiente en donde yo me movía hace un par de años y donde realmente me sigo moviendo en la actualidad es con personas entre sus 20, rozando los 30, personas también de 18 años en adelante. También me ha tocado ver menores de edad consumiendo. Entonces cuando yo empiezo a preguntar y a cuestionar a las personas que están todavía dentro del consumo, me dan las justificaciones y las excusas que yo ponía, ¿verdad, compañeros? Cuando yo los escucho me hace recordarme de lo que yo decía cuando me preguntaban si era alcohólico, ¿va? Yo lo primero que decía cuando me preguntaban si tenía un problema con el alcohol era, no, yo controlo el alcohol, si yo no soy irresponsable, yo cumplo en mi trabajo, si mi familia no me ha dejado, yo no me quedo tirado, si ustedes no aguantan no es mi problema, ¿verdad? Realmente todas esas excusas son de manual, ¿verdad, compañeros? Porque cuando yo he escuchado los compartimientos de muchos compañeros con más 24 horas que yo, decían lo mismo, ¿verdad, compañeros? Como que nosotros los alcohólicos venimos de manual, ¿verdad? Ya traemos las excusas que usamos de manera cotidiana con la familia, con la esposa, con los hijos, con los amigos, cuando realmente me cuestionan si yo tengo un problema con el alcohol, ¿verdad? Me pongo a la defensiva, no quiero aceptar realmente que tengo un problema. Entonces, en mi experiencia como persona que se une al programa en una, pues podría decir todavía una edad temprana, es lo que me tocó vivir, ¿verdad, compañeros? Porque lo que yo hablo también es mi experiencia personal. Son todas esas excusas y justificaciones que utilicé por tantos años que yo tampoco me había dado cuenta, pero me vine a dar cuenta hasta que empecé a entender mi enfermedad como lo que realmente es, ¿verdad, compañeros? Gracias al programa. Y también me doy cuenta de lo que yo era como enfermo cuando empiezo a escuchar también a las personas que siguen dentro del consumo, ¿verdad? Yo ahí me veo, compañeros, yo ahí me veo
en todos los compañeros que aún siguen dentro del consumo y que aún siguen sufriendo. Yo ahí me veo reflejado muchas veces, porque yo fui y sigo siendo ese alcohólico que estuvo sufriendo dentro de las garras del alcohol. Después de las justificaciones, ¿verdad, compañeros? Y después de las excusas que yo ponía, llegué a tocar fondo, ¿verdad? Cada quien vive su fondo, cada quien tiene su experiencia. Pero cuando yo llego a tocar ese fondo que me obliga a buscar ayuda, después de poner excusas, me vienen las dudas, ¿verdad? Me vienen las dudas, compañeros. Y me vienen las dudas si realmente debo unirme a Alcohólicos Anónimos siendo tan joven, ¿verdad? Siendo todavía teniendo una vida por delante, ¿verdad? Me pregunto si realmente soy alcohólico, por qué soy alcohólico, qué fue lo que me llevó a ser alcohólico y si realmente necesitaba ayuda, ¿verdad? Entonces, cuando vienen esas dudas, lo que suena en mi cabeza, y pues muchas veces en alguna persona que le haya pasado hará puente conmigo, lo que me ponía a pensar es: ¿será que me uno a Alcohólicos Anónimos? Porque si me uno, yo voy a perder mi libertad, voy a perder mi juventud, mi oportunidad de disfrutar mi vida se me va a ir de las manos, ¿verdad? Si a mí no me gusta que me digan qué hacer, no me gusta que me manden. Entonces, ¿cómo yo me voy a unir a un grupo de Alcohólicos Anónimos que me dice que no debo beber? Entonces, todas esas son las dudas que vienen a mi cabeza, ¿verdad? Después de darme tantas justificaciones, vienen las dudas y la incertidumbre de qué va a pasar con mi vida y realmente qué es lo que me promete el programa en mi vida, ¿verdad? Entonces, ya cuando ingreso al grupo y me vuelvo alcohólico anónimo, lo primero que me ayuda a darme cuenta que estoy en el lugar correcto es escuchar, compañeros, escuchar. Yo escucho a los compañeros que llevan más 24 horas que yo. Cada vez que me siento en una silla de un grupo de Alcohólicos Anónimos y escucho los compartimientos que me dejan ustedes, eso me confirma realmente que yo estoy en el lugar que tengo que estar. Muchas veces comento en mis tribunas, cuando me dan la oportunidad de compartir, que yo muchas veces busqué demasiados lados una sensación de pertenencia, ¿verdad, compañeros? De dónde sentirme parte de algún lugar, de algún grupo. Lo intenté en cantinas, lo intenté en discotecas, lo intenté en bares. Ustedes pues sabrán más que yo que hay varios lugares que uno frecuenta, ¿verdad? Y nunca me sentía tan aceptado hasta que yo pisé un grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Ahí fue donde yo encontré verdaderamente mi lugar y donde yo realmente me sentí aceptado. Entonces, lo primero que yo hice fue aprender a escuchar, ¿verdad? Entonces, ahí me di cuenta que no importa si yo había bebido mucho o había bebido poco, el punto es que yo era alcohólico, ¿verdad, compañeros? Que yo tenía una enfermedad y que yo padecía de un problema. Cada quien toca su fondo, cada quien tiene su experiencia y eso me enseña a que no debo minimizar el sentir y el vivir de cada uno de los compañeros, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene algo que dejarme a mí. Cada uno ha vivido su experiencia y eso es lo que me mantiene recuperándome, ¿verdad, compañeros? Compartiendo de un enfermo alcohólico a otro enfermo alcohólico que soy yo. Entonces, ya cayendo para poder finalizar con el tema que me tocaba, para cualquier persona que conozca a un joven o algún joven que esté escuchando lo que estoy compartiendo el día de hoy,
sepan y también ustedes compartan, compañeros, que Alcohólicos Anónimos es para todos. No es solo para la persona que lleva años bebiendo, no es solo para la persona que ya lleva demasiados problemas reunidos y que no encuentra solución. No, Alcohólicos Anónimos es para todos. Cualquiera puede ser alcohólico, compañeros, desde el que tiene todo el éxito, privilegio y comodidades deseadas, hasta aquel que nace en las circunstancias más duras y difíciles. Todos somos hermanos del dolor. Las circunstancias en las que uno crece pues no deben definir lo que realmente yo hago con ese regalo que me da la vida, ¿verdad? De amanecer un día más y de poder tener la bendición del Ser Superior, de poder tener un día más de vida y de bendición. Para cualquier joven, o si ustedes conocen a algún joven que esté pasando por lo mismo, démosle la importancia que se necesita al aspecto emocional, compañeros, porque ese descontrol emocional fue el que a mí me llevó a beber, compañeros. Esa falta de poder conocerme como soy y de poder sentir lo que sentía en esos momentos difíciles fue lo que me llevó a la cantina, compañeros, fue lo que me llevó a beber la primera vez. Sentirme solo, sentirme triste, sentirme enojado, sentirme resentido con la vida, con las personas. Eso fue lo que me llevó a beber, ¿verdad? Entonces no dejemos por un lado ese aspecto, compañeros. Hay que tomarle la importancia que se necesita y como les digo, para cualquier joven que me esté escuchando, sepa que dentro de Alcohólicos Anónimos hay una persona que se interesa por ustedes y que puede encontrar una mano amiga en cualquier grupo al que acuda. Pues ya para poder finalizar, las bendiciones y las promesas que me tiene Alcohólicos Anónimos en mi vida se están cumpliendo, compañeros. Hoy ya no es esos días que me levantaba con goma, ¿verdad? De un sábado que salía a la fiesta, que salía a la celebración, ¿ma? Hoy puedo estar aquí presente con ustedes sabiendo que el día de ayer no ahogué mis penas en una copa, ¿verdad? En el primer trago. Hoy el Ser Superior me da la oportunidad de poder estar aquí compartiendo, dejándoles algo de lo mucho que me ha regalado Alcohólicos Anónimos. Entonces las bendiciones y las promesas de AA son reales y el programa funciona. Ahora pues nosotros como adultos, porque también ya debo verme como el adulto que soy, funcional, responsable de mi vida, dejo este mensaje, ¿verdad, compañeros? Seamos los adultos que nos hubiera gustado conocer cuando nosotros éramos jóvenes. Para todos aquellos compañeros veteranos que llevan más 24 horas que yo, seamos esos adultos que guían al joven, al compañero recién ingresado, al compañero recién llegado, que acaba de levantar la mano. Seamos esa guía para cada uno de los jóvenes que buscan una ayuda, una solución a su problema del alcoholismo y a su problema también emocional y espiritual. Ahora pues, para concluir mi participación aquí, compañeros, recalcándoles mi agradecimiento y las bendiciones que ustedes me dan al momento de estar aquí arriba. Esto lo saco del libro Los Jóvenes y Alcohólicos Anónimos y dice: en Alcohólicos Anónimos encontramos más libertad que la que habíamos conocido en nuestra vida. Hemos huido de la tétrica prisión del alcoholismo donde estábamos encerrados. Ahora somos libres para descubrir quiénes somos, qué esperamos ser y cuál es nuestro destino. Pues con eso me despido, compañeros, con esto concluyo. Nuevamente agradeciendo al Ser Superior por estar acá, por poder vivir
24 horas más sin el deseo de beber, y agradeciéndoles a ustedes también por su tolerancia, por hacer la unidad, y les deseo a todos muy felices 24. Gracias, compañeros. Bueno, le agradecemos infinitamente a nuestro compañero Luis Cele del Grupo Florecer que el Poder Superior lo pueda acompañar de regreso a su casa. Entonces, tenemos otra reflexión que dice: al despertar, pensemos en las 24 horas que tenemos por delante. Consideremos nuestros planes para el día. Antes de empezar, le pedimos a Dios que nos dirija nuestros pensamientos. Como segundo invitado tenemos a Antonio H. del Grupo Esperanza de Vida, que viene desde Pachichil, San Francisco. Bienvenido, compa, y su tema es un tema libre. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes a la producción que está presente. Personas alcohólicas que nos acompañan, si las hay, también reciban una buena tarde. Para la producción que se va integrando, buena tarde también. Soy Antonio H. Vengo del Grupo Esperanza de Vida de Pachichil, y como ustedes escucharon ya mi nombre, ¿verdad? El nombre considero que no es muy importante en Alcohólicos Anónimos, pero se me enseñó a identificarme donde quiera que estoy, y es un honor estar con ustedes. Para empezar, diría yo que soy un hombre dichoso por estar acá. Fíjense que hoy les voy a comentar un poquito de mi experiencia alcohólica. Algunos conocen Pachichil, San Francisco el Alto, y los que no conocen no hay problema. Entonces, yo vengo de ese lugar. Soy un niño con un tata y una nana, y me tocó la suerte de tener un tata responsable, fíjense. Un tata que luchó por sus hijos. O sea, ¿por qué quiero contarles esto? Porque varias veces he escuchado en Alcohólicos Anónimos de que a veces nos faltó cariño, nos faltó amor de pequeños, por eso fuimos bolos. En mi caso personal, compañeros y compañeras, fíjense que yo no tuve irresponsabilidad en cuanto a padre y madre. Mucha gente dice: yo sufrí de niño. Yo no sé qué es eso. Yo siempre tuve 3 tiempos de comida al día, tuve una cama, tuve un techo para dormir, tuve escuela. Pero entonces yo era un muchacho de donde se venía preparando para forjar éxito en esta vida. Y yo siempre lo he dicho donde quiera que he estado en los Alcohólicos Anónimos, y digo, de que este hombre veía el movimiento de su tata,
Y el tata decía, este es mi campeón. Este muchacho, a la forma que se mueve, va a ser un hombre exitoso. Y ya lo venía demostrando. Mi compañero que me antecedía decía, a los 15 años probó qué es beber. Yo a los 20 años. A los 20 años ya se manejaba un negocio propio en la cual, pues ese poder superior que manifestamos los alcohólicos anónimos, ya me había dado la oportunidad de tener mis centavitos. A los 21 años ya se contaba con un vehículo. Pero entonces encontré don alcohol, en la cual siempre se sugiere de una u otra forma y se nos dice, tened cuidado, tened cuidado. Y el hombre, en mi caso personal, basta con hacer contacto con el alcohol, empezó la perdición. Porque yo no soy de aquellos de que empecé a beber y poco a poco fue creciendo. No es así, compañeros. Yo desde que encontré el alcohol, yo siento que he encontrado la mina y ya no quería perder. A mí me gustó ese líquido. Muchos de mis compañeros lo han dicho. A mí no me gusta el sabor, solo me gusta la reacción. A mí me gustan las dos cosas. Yo siempre con este frío que estamos, cae bien una blanquita, dijeron por ahí, pero o sea, la que está en vidrio, no la que está cerca de mi compañero Darío. Entonces, compañeros, el alcohólico sabe combinar perfectamente los tiempos. En mi caso personal, compañeros, desde que me inicié a ser un hombre alcohólico, empezaron las sugerencias de mi comunidad, empezaron personas a acercarme, a decirme, Antonio, ¿qué te está pasando? Y el alcohólico, como siempre, no le gusta que le den sugerencia. El alcohólico se siente muy autosuficiente, como yo. Empecé a tener fracasos al hacer contacto con don alcohol y me decían, papayito, cuídate, el alcohol es capaz de llevarte hasta lo más bajo. Y yo decía, Nel, yo soy pilas, yo soy cabrón, yo soy un hombre que viene con propósito, yo soy un hombre que sabe lo que hace. Porque había escuchado a mi tata decir, este hijo es cabrón. Porque escuchaba a mi nana decir, ¡ala! Antonio es tremendo. Compañeros, yo tuve amor desde pequeño. Tuve una familia, tal vez no perfecta, pero sí es una familia donde se sabía dar amor. Entonces, compañeros, yo nunca supe que don alcohol me iba a traer acá con ustedes. Pero antes de eso, no sabía que me iba a tener que ir a visitar prisión. No sabía que tenía que ir a visitar la cárcel. No sabía que tenía que andar en la calle casi mendigando. Por eso muchas veces los alcohólicos no queremos hacer caso. Pero entonces fui labrando mi propio camino.
El hombre exitoso que les había dicho que yo estaba dispuesto a hacerlo, ahora se empezó a ir de paso a paso, pero por atrás. Después, cuando empecé a tener dificultades con las tiendas proveedoras de tela de mi municipio. Después empecé a tener problemas cuando sentía se me zafaba un trabajador y decía, ya no trabajo. No, hombre, démosle, le decía yo, pero yo lo que no entendía, ¿por qué? Porque yo ya era incompetente para decir, aquí está tu trabajo, muchacho, lo necesito, y decir, aquí está tu dinero cuando ya está listo el trabajo. Se empezó a desviar el objetivo, fíjense. Por eso decía mi padrino, no hay adinerado, dice, no hay terrateniente con el alcohol. Porque ya en mi estancia en Alcohólicos Anónimos he escuchado a bastantes decir que vi billetes por montón, pero también así como se vio, así se quedaron sin nada. Y no solo lo he escuchado, sino también propio, mi experiencia propia, el decirles esta tarde que el alcohol es capaz de ponerte de rodillas. Y el compañero lo decía hoy, uno tiene que saber si es alcohólico, pero en ese momento, en la euforia, en el momento, el decir voy a un restaurante y disfrutar una cerveza con una boquita, delicadez en ese lugar, uno no anda pensando si qué va a pasar mañana, qué va a pasar el otro año, y como les estoy contando, qué va a pasar con mi negocio. Pues eso ya no se piensa, compañeros. Ustedes no se equivocan en decir que solo el hacer contacto con una copa de alcohol y el hombre cambia todo el éxito por el fracaso. Pero entonces sucesivamente así se caminó, empecé a tener accidentes y yo nunca quise hacer caso. ¿Saben cuál era mi autosuficiencia? Y decir, esto de un rato a otro lo recupero. Y cuando estaba bajo los latigazos del alcohol, estaba ebrio, yo decía, voy a hacer esto, voy a hacer el uno, voy a hacer el otro, y así me voy a recuperar. Pero lamentablemente, compañeros, no fue así. El alcohol me derrotó, el alcohol me consumió poco a poco, lento pero seguro. Empecé a tener problemas. Nosotros, los seres humanos, tenemos un amor hacia nuestra madre y la madre hacia nosotros. Pero eso ya derrotado ya por el alcohol, poseído por el poder del alcohol, eso ya no se habla, compañeros. Eso uno ya no puede decir, ay, es que mi mamá va a llorar. Mi mamá me implora hasta de rodillas, si es posible, para dejar de beber. Y Antonio ya no hace caso, porque ya me tenía poseído el poder del alcohol. Por eso ustedes me han dicho que es astuto, y es cierto. Y todo lo que hoy puedo escuchar en Alcohólicos Anónimos son experiencias compradas. Por eso los que estamos acá debemos de decir o debemos de venir dispuesto. Y la convicción lo vamos encontrando conforme a la permanencia. Porque muchas veces le decimos al alcohólico, venite con fe, compañero. Y no es así, porque el hombre tirado en el alcoholismo anda sin fe. En mi caso personal, yo siempre lo dije, yo me apunto con los compañeros que dicen, venía divorciado del poder superior. Y ustedes no se equivocan cuando dicen eso. ¿Por qué el alcohólico dice, si mi hermano le va bien, a mi vecino le va bien, y por qué yo estoy perdido? El alcohólico reacciona.
El alcohólico lo piensa, pero ya no puede con esa capacidad de decir, voy a dejar de beber hoy y para siempre. Ya no puede. Compañeros, tuve que tener la experiencia de 14 años para beber. Un hombre que les dije al inicio de la plática, un hombre que ya se estaba apuntando para ser exitoso, ahora al salir de ahí era el hombre más fracasado. Yo me sentía ya inservible, me sentía inútil, fíjense. ¿Cómo es posible que don alcohol me pudo cambiar la mente de un hombre que estaba dispuesto a hacer algo por su vida y 14 años después se sentía inútil, miserable, queriéndose quitar la vida, pero no tiene esas fuerzas de hacerlo? ¿Por qué, compañeros? Fíjense que les voy a comentar esto. Yo soy el segundo hermano de la familia Hernández, allá en mi pueblo. Y mi hermano mayor, él trabaja con árabes, él tiene mucha experiencia y tiene una bonita experiencia. Y una de las cosas, una tarde me decía, Antonio, me dice, ¿por qué será vos que no dejas de beber? A lo que te califico yo, me decía él, vos quieres matarte en el alcohol, pero hasta la muerte se te huye. Fíjate, hermano, me decía él, ¿será que has hecho tantas cosas vos? Me dice, que tienes que pagar mucho, pero hay otra cosa, me dice, o Dios tiene un propósito contigo, me decía, va. Vos estás abandonado totalmente y vos te vale si vas a morir hoy, me dice, pero vos no morís, me dice. Entonces, compañeros, fíjense que para contar mi historia tendríamos que terminar las 5 horas de este grupo, pero lo vamos a hacer poquito, porque también parece que el tiempo vuela. Una tarde encontré un militar espiritual alcohólico anónimo y me dice, Antonio, fíjate vos que yo te quiero invitar a un grupo, me dice. ¿Y qué es? Le digo yo. ¿Donde se deja de beber? Me dice. No lo creo, le dije. ¿Y qué hacen ahí? Le dije yo. Pues contamos nuestra experiencia, me dijo. A chismoso fuera yo, le dije. Así le dije, compañeros, como me escuchan. Y esa noche que yo tenía que ir, porque dejamos un día sábado, si no me equivoco, para ir al grupo. Entonces, el viernes por la noche, yo escuché una transmisión en vivo de un grupo que estaba celebrando su aniversario. Por eso lo que ustedes hacen hoy, compañeros, tal vez no salen de casa en casa a decir, deje de beber, pero con esas transmisiones pueda que haya un alma que esté escuchando y que esté necesitado de Alcohólicos Anónimos. Fíjense, yo tuve la dicha, antes de ir al grupo, escuché una reunión de Alcohólicos Anónimos y me gustó mucho, fíjense. Yo los escuché hablar a los Alcohólicos Anónimos de un mensaje de amor, fe y esperanza. Por eso esta tarde, si alguien nos escucha, si alguien nos visualiza al otro lado de la pantalla, le decimos que tiene una esperanza. Su problema, la enfermedad que hoy trae, tiene una solución. No se preocupe. Solo busque ayuda, déjese que Dios lo abrace y lo traiga acá con nosotros. Porque yo siempre he dicho que cuando el alcohólico camina y tambalea, no quiere que lo agarren, que lo lleven por su familiar. Pero cuando esté tirado como está el hermano allá al lado,
ahí sí, cuando alguien viene y lo levanta y lo va a poner en mejor lugar. Por eso, compañeros, que hoy que estamos acá y los que estamos ya militando en Alcohólicos Anónimos, no tengamos miedo, que la recaída no puede existir si usted hace un poquito de obediencia a este programa. A mí me ha salvado la vida este programa, compañeros, así como a ustedes. Y así también como los que nos visualizan, tienen una oportunidad si así lo desean. ¿Qué vengo yo a hacer en Alcohólicos Anónimos? Directamente el principio me habla a recuperarme del alcoholismo. Y ya lo demás, ya son extras. Ya lo demás que pueda yo construir mi vida, construir mi proyecto de vida, eso ya depende de mí. Pero mi mandado al venir a Alcohólicos Anónimos es dejar de beber. Y yo desde que ingresé a Alcohólicos Anónimos ya no estoy solo. Ustedes me dicen, aquí estamos, siéntate fortalecido. Y yo le digo a los Alcohólicos Anónimos, venite a una reunión de Alcohólicos Anónimos, venite con ganas. Vení a escuchar un programa de amor, fe y esperanza y aliméntate, así como cuando tomas vitamina C, así te tienes que sentir la fuerza de un mensaje. Pero ¿qué pasa si vos venís y no escuchás el mensaje? A veces, de verdad, perdónenme, pero a veces yo no muy estoy de acuerdo con los cuates cuando llegan a los grupos y empiezan a platicar y a platicar. Y después dicen, es que ya no puedo con mi problema, ya no aguanto. No, hombre, porque no vienes a escuchar, no tienes armas en el momento de la prueba. Compañeros, sembremos un poquito de obediencia en nosotros mismos y nosotros mismos vamos a ganar. Por eso esta tarde que estamos acá no es en vano. Los que ya aprendimos decimos, vale la pena esforzarse un poco, vale la pena sacrificar el tiempo y si es posible un poco de dinero, ¿verdad? Para finalizar, porque yo creo que tal vez hasta ya me pasé del tiempo, ¿va? Yo lo he dicho, yo vine de una religión donde quise entregarme en cuerpo y alma para dejar de beber y no funcioné, porque soy yo el que no funcioné, no es la religión. Pero cuando llegué a Alcohólicos Anónimos y empecé que día a día empecé a dejar de beber y ustedes me dijeron, solo por hoy, papá, no te preocupes, ya viene la Semana Santa, pero no te preocupes, solo por hoy se deja de beber. ¿Saben cómo lo veo yo esto? Es como que el poder superior haya puesto una escalera extra y me dice, aquí hay un lugar para vos, pues, para que dejes de beber. Compañeros, hoy estoy bien y estoy con ganas de aprovechar esta vida hasta donde el poder superior me da. Si antes quise quitarme la vida, hoy le pido a ese poder superior que me la dé y que me la dé bien. Por eso, compañeros, es un gusto verlos y saludarlos y muchas gracias por el tiempo y hasta una próxima. Muchas gracias por escucharme 24 horas. Gracias, compa. Dios me lo bendiga. Gusto verlo. Sí, por favor. Bueno, le agradecemos a nuestro compañero Antonio H., que viene desde Esperanza de Vida, Pachichil, San Francisco. Que el poder superior lo pueda acompañar de regreso a su casa, compañero. Y tenemos una reflexión más que dice, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Como tercer tema, tenemos un tema libre a cargo de nuestra tercera invitada, Vicky. Bienvenida, compañera.
cuidado, mamita, solo que la tenemos un poco complicada. Sí, ya me di cuenta. Francisco, ¿puedes hacerte un poco para adelante? Mucho gusto, madrina. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Tiene 20 minutos. Si gusta tomar su tiempo. Ok. Buenas tardes, compañeros, personas no alcohólicas. Mi nombre es Vicky R., soy alcohólica y drogadicta, no bebo, no consumo, y es gracias a un ser superior. El tema, pues, que siempre le dan a la mujer es la mujer alcohólica. Pero ese tema, todas las mujeres podemos pasar el mensaje, va. Yo me he puesto a leer y también lo he vivido. Y hay un tema bien bonito, fíjense. En sentimientos y emociones de niños con padres alcohólicos. Y les voy a leer este pedacito, ¿va? Y dice: los niños con padres alcohólicos enfrentan una serie de sentimientos y emociones que pueden afectar su desarrollo y bienestar emocional. Entre los más comunes se encuentra la baja autoestima, la ansiedad, la confusión, la culpa y la soledad. Estos sentimientos pueden manifestarse de diversas maneras, desde la dificultad para establecer relaciones sociales hasta la búsqueda de pareja en personas alcohólicas. La falta de apoyo y la inestabilidad emocional en el hogar pueden llevar a los niños a internalizar la idea de que no son dignos de amor o atención, lo que puede afectar su autoestima y su capacidad para tomar decisiones con confianza. Y ese tema me gustó porque cuando nosotros andábamos en bebetoria y en consumo, pues ese es el problema que le dábamos a nuestros hijos. Su baja autoestima, la ansiedad, la culpa, la soledad. Y yo vengo de padres alcohólicos, de padre alcohólico y de madre codependiente. Y el abandono de mi papá me llegó a afectar demasiado en mi niñez, pero también lo fui desarrollando cuando llegué a mi adolescencia y ahora que soy adulta. Mi pregunta es que ahora que yo ya dejé de beber, ¿será que yo le he quitado esos miedos a mis hijas? ¿O he sido peor que cuando yo estaba bebiendo? Porque muchas veces nosotros como alcohólicos venimos a una tribuna a decir: estamos bien, soy feliz con mi familia, pero la pregunta es: ¿será que la familia está feliz con nosotros? ¿Será que ya no les hacemos pasar esas emociones y esos sentimientos a nuestros hijos? Porque cuando nuestros hijos se desvían, lo primero que decimos: como yo fui drogadicta y alcohólica, pues mi hija ya lo traía en la sangre. Momento, pero eso no es así. Ahora que dejamos de beber, ¿será que ya tratamos mejor a nuestros hijos? Yo no les voy a decir que trato de maravilla a mis hijas, porque estaría mintiéndoles. Pero cuando yo era alcohólica y drogadicta, mis hijas recibían golpes, desprecios, abandono. Y tenían mucho miedo. No le tenían respeto a la mamá, me tenían miedo, que era muy diferente. Y cuando yo dejo de beber, las abandoné ya sin beber. ¿Será que realmente nosotros estamos practicando un programa que nos habla Alcohólicos Anónimos? Porque también hay personas que no beben, madres o padres que no beben, pero les dan una vida mal emocionalmente a sus hijos. Como yo tuve esa vida y esa clase de padre, ¿por qué mis hijos no lo van a tener? Es lo primero que nosotros pensamos. Dentro de Alcohólicos Anónimos tuve que llegar a tocar un fondo, porque me importaba más mi codependencia al hombre que mis hijas. Me importaba más lo que me iban a decir en un grupo que mis hijas. En el grupo te dicen: compañera, tendé tolerancia, o compañero, tolerancia, aguantá, pero a nuestros hijos no le aguantamos ni siquiera que nos hagan una mala mirada.
Al esposo o a la esposa tampoco le aguantamos que no nos sirvan la comida a la hora o que no nos den el gasto el día que nos lo tienen que dar. Entonces, ¿será que nosotros realmente hemos puesto en práctica las cosas que el programa nos ha regalado? Porque para ser gritones es fácil. Pero para educar en nuestra casa, ¿será que realmente tenemos la capacidad? Porque ustedes le pueden preguntar a mi hija y su mamá cómo se porta en su casa. Pero yo en la tribuna voy a decir que soy una buena madre, que amo a mis hijas. Yo puedo decir que soy como esposa, no hombre, me llevo un 100. Pero si ustedes le preguntan a mi esposo, el primer paso, yo estaba en Alcohólicos Anónimos con 3 años y ni siquiera el primer paso había aceptado. Mi derrota total ante el alcoholismo. O sea, estaba jugando con mis emociones y todavía quería llevármela que yo era mi propio Dios, que yo era tan perfecta y que nadie más se parecía a mí. Pero el tercer paso me gustó más, fíjense compañeros, porque ahí ya nos habla de un ser superior. Ponerle mi vida, mi voluntad, mis emociones, porque yo le pongo hasta mis pensamientos, porque tengo una macabra de pensamientos, que si yo se las cuento muchos se van a asustar. Y tener que decirle a ese ser superior que me ayude a cambiar mi carácter, mis actitudes, mis defectos, para poder ser una mejor persona, una mejor madre, una mejor esposa, una mejor amiga, una mejor hija. A mí me ha costado, pero lo he logrado, fíjense. No llego solo a los grupos a sentarme y a gritar, no, también he escuchado a otros compañeros hablar. Muchas veces estamos solo en los grupos haciendo relajos, desmadres, pero nunca se nos ha pasado por la mente poner en práctica de verdad el programa. Yo iba a la tribuna y decía, estoy bien, estoy súper pasada de bien. Y andaba más vacía que una olla de frijoles. Lloraba en mi habitación y en una tribuna iba a sonreír. Andaba vacía, queriendo llenar mi vacío con personas que también andaban peor que yo. Tuve que venir y empezar a acudir a ese ser superior de tanto que me hablaban en el programa. Y empezar a decirme, Vicky, tenés que cambiar. Ya estás grande, ya dejaste de beber, ya dejaste de consumir, tenés que ser una mejor persona, deja de andar de conflictiva. Tienes que evitar muchas cosas. Y nos tienen que pasar las cosas para nosotros empezar a cambiar, fíjense. Hace 8 días cabales, mis hijas agarraron la pasola y se fueron, fíjense. Me llama mi hija grande y me dice, tuvimos un accidente y mi hermana está mal. Salgo corriendo, cargo a mi hija, la subo al carro, me la llevé al hospital, le ponen su oxígeno y llevaron un aparato grande para ver si no tenía quebraduras, no sé qué fue lo que le pusieron en emergencias. Y ahí es donde entendemos de que la vida solo es una, que el tiempo pasa y pesa. Y si no cambias hoy con los tuyos, después te vas a llenar de culpa. Muchos piensan que el alcohólico piensa de que la esposa siempre va a estar ahí aguantando la neurosis, la inestabilidad que se maneja. La alcohólica piensa que todo el tiempo va a estar joven, que todo el tiempo va a estar bien. Pero la vida pasa
Y en unos segundos se nos va de la mano. Cuando mi hija entró a emergencia, yo me puse a llorar. Y lo primero que hice fue renegarle a Dios. Y lo primero que le dije, ya no voy a ir a dar temas porque tú no me cuidas a mis hijas. Y me puse a chillar. Hubieron compañeros, y se los agradezco mucho, que me llamaron, me ofrecieron su apoyo, y muchísimas gracias. Pero yo tengo un ser superior que está conmigo en todo momento. En todo momento. Y yo solo le decía en ese momento que a mi hija no le pase más. Yo no quiero sacar a mi hija en una caja. Perdóname si me he equivocado con ellas, pero tuve que vivir esa experiencia para venir y empezar a querer ser diferente. Porque como a mí me dieron una infancia mala, una madre fría, un padre que me abandonó, también eso quería inculcar sobre mis hijas. Y me decía mi mamá el día de ayer en la mañana, antier, me decía: ya sentías que se te iba tu hija, ¿verdad? Yo le dije que sí. Esas emociones no se los deseo a nadie. A nadie. Y ya me había llamado la atención ese tema, porque ayer viajé a Jutiapa y di ese tema, porque me ayuda a mí. Me empiezo a sanar yo y empiezo a entender las cosas de la vida. Cuando el ser superior se manifiesta en nuestras vidas, muchas cosas van a cambiar, pero si así tú lo quieres. Porque cualquiera puede estar sentado en una silla. Cualquiera puede estar ahí, pero no todos van a recuperarse de la misma manera. Muchos van a seguir mal emocionalmente entre los grupos. Es que fulano habló de mí, es que sutano no le caigo bien. Estar preocupados y la gente, ¿qué piensa de ti? Hoy a mí eso ya no me preocupa. Hoy eso ya no me interesa. Porque el programa de Alcohólicos Anónimos me ha regalado muchas cosas en mi vida, me ha restaurado. Yo no quiero pasar otro año más sin seguir siendo solo la alcohólica Vicky, la compañera Vicky, la madrina Vicky. Ya no. Alcohólicos Anónimos me ha dado muchas oportunidades, como también me ha dado muchas oportunidades para poder ver crecer a mis hijas. Este año, primero Dios, se gradúan las dos grandes. Este año, primero Dios, también yo recibo mi diplomado. Y me cuesta venir, levantarme, irme a estudiar. Me cuesta venir, ponerle atención al doctor. Me cuesta venir, dialogar con mis compañeros del estudio. Me cuesta. Pero yo quiero ser algo más que ayer. Quiero ser mejor persona. Quiero ser una mujer preparada. Muchas veces nosotros como alcohólicas decimos: no, pero si soy enferma alcohólica. Sí sos enferma alcohólica, pero tenés un programa de Alcohólicos Anónimos que nos está devolviendo todo. Pero hasta cuando tenemos ese despertar espiritual empezamos a entender muchas cosas en la vida. Hoy yo trato la manera de dialogar con mis hijas. Yo no las golpeo, fíjense. Pero cuando andaba en la bebetoria sí las golpeaba. Solo porque me decían te amo, también las golpeaba. Hoy, gracias a ustedes y gracias a ese ser superior, yo no he bebido, no he consumido. Y manejar las emociones no es fácil. Pero si te lo propones y lo decides hacer, ponerle tus emociones, tus vidas y tus pensamientos a ese ser superior, vas a ver que muchas cosas a tu alrededor van a cambiar. Y van a cambiar para ser mejor persona, para poder ser mejor madre, hija, esposa y hermana.
mejor compañera. Hoy trato la manera de no ir a hacer daño a un grupo si le voy a hacer daño a alguien, hasta con mis palabras. Hoy trato la manera mejor de quedarme en mi casa y decir, no vale la pena ir a arruinarle la felicidad a alguien que apenas la está encontrando. Hoy prefiero 1000 veces venir, ponerme a estudiar, estar con mis hijas, estar en mi casa y pasar el mensaje cuando me invitan, y muchísimas gracias por la invitación. Yo calculaba no iba a poder venir y yo le dije al padrino, llámele a tal persona, ella también da temas. Y la persona me llama y me dice, mira, no sé a quién le diste mi número, pero yo para dar un tema tengo que estar muy preparada, tengo que estudiar. Yo no necesito estudiar. Cuando a mí algo me gusta, yo se lo leo, pero yo también les voy a contar mi experiencia, cómo yo he pasado esas cosas, porque no puedo hablar algo que no he vivido. Y yo le decía, pero mira, solo es un tema. Sí, pero yo tengo que prepararme porque esto es profesional. Y yo dije, puchica, mano. Si yo hubiera sido profesional, no hubiera sido borracha, no hubiera sido drogadicta, no hubiera sido prostituta. Pero siempre queremos poner obstáculos para poder pasar el mensaje. Después le llamo al padrino y le dije, ¿qué día va a ser? Me mandaron un afiche, ¿qué día es? Domingo. Entonces domingo sí puedo. Ayer nos fuimos desde temprano con mi esposo a Jutiapa, venimos como a las 12:30 de la madrugada del día de hoy. Me levanté, me fui con mis hijas a la iglesia, salimos hasta las 2:30 de la tarde. Nos fuimos a cambiar y nos venimos. Muchas veces nosotros como alcohólicos nos estresa andar hasta los domingos con la familia. Porque yo era una de esas, me estresaba andar con mis hijas y con mi esposo y decir, puchica, que se acabe ya el domingo. Pero cuando yo le empecé a pedir al Ser Superior que me quitara esas emociones, empecé a convivir mejor con mi familia, con mi mamá, bajo siempre a ver a mi abuelita. Y qué rico es convivir. Qué rico es venir y ir a dar lo que el Ser Superior te ha regalado. Qué rico es venir y pasarle el mensaje a otra persona cuando estás bien emocionalmente. Tuve que dejar de buscar padrinos que me decían, ya va a pasar. Tuve que dejar de buscar compañeros que me decían, ánimo. Y tuve que meterme con el Ser Superior y vivir mi proceso. Muchas veces en tus problemas que tienes, muchos se van a alegrar, que qué bueno que estés pasando esos problemas. Pero hoy para mi vida, mis problemas que yo he tenido son procesos que si no paso el proceso, no voy a tener más prosperidad. Cada proceso para mi vida, yo sé que el Ser Superior nunca me ha dejado y nunca me va a dejar. Porque desde que estoy en el programa y levanté la mano, ya no he vuelto a beber, ya no he vuelto a consumir. Y he tratado la manera de hoy estar mejor con mi familia. Muchos queremos estar mejor con otros alcohólicos que con nuestras propias familias. Hoy yo prefiero estar mejor con mi familia que con los alcohólicos. Yo sé que ellos nunca me van a dejar y nunca me han dejado. De todos los alcohólicos que yo conozco, el 50% siempre ha estado ahí conmigo. En las cosas, en los procesos malos, ahí han estado. Y qué rico saber que hay alguien que no bebe apoyando tus emociones y para bien. Así que compañeros, ya no sigamos alcoholizados en seco, porque es otra palabra más vulgar, no puedo decir. Y demos lo mejor de nosotros en la casa. Sanemos esas heridas a las personas que les hicimos daño. Porque después no pregunte por qué tenemos unas hijas malas. Después no pregunte por qué tenemos una esposa neurótica, un marido bipolar. Dejemos de ser conflictivos con nuestras emociones y no dañemos a los que realmente nos quieren y nos aman. Por su tolerancia, 24 horas.
Muchas gracias a la compañera Vicky H, que el Poder Superior la acompañe de regreso a su casa. Y como siguiente reflexión tenemos: por muy larga sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Alcohólicos Anónimos me enseñó a creer en mí mismo y darme otra forma de vida. Como cuarto tema tenemos las dependencias a cargo de Sabi D, del grupo Una Luz en el Camino. Por favor, compañera. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sabi, soy alcohólica, soy adicta y enferma emocional. Les agradezco a los compañeros haberme dado la oportunidad de hablar de este tema. Gracias. De las dependencias, cosa de la que he padecido desde hace mucho tiempo. De lo contrario, no sería una enferma alcohólica y adicta. He dependido de muchas cosas. Y en primer lugar, mi actitud de huir y de escapar de la realidad que estoy viviendo. Ese es mi gran problema, el no poder afrontar y manejar mis emociones como lo hacen las personas normales. Porque las personas normales sí pueden afrontar los problemas de la vida, porque la vida es vida y siempre van a haber problemas. El asunto es de que yo no quiero aceptar cuál es mi realidad y quiero escapar. Y entonces me empiezo a agarrar y empiezo a depender del alcohol. Qué rico escapar de mi realidad por medio del alcohol. Ahí me empecé a escapar, qué rico sentía. Y ya no me importaban los problemas. No me importaba el vivir en un matrimonio que yo no quería. Ya no me importaba que mi marido tuviera un desfile, pero desfile de personas que querían estar con él. Iba esperando a que se diera cuenta que ahí estaba yo, dependiente de que un hombre se quedara conmigo y me hiciera sentir bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿De dónde venía mi problema? El asunto es que de pequeña yo tuve unos abusos sexuales y entonces ¿dónde buscaba mi seguridad y en dónde buscaba yo la protección? Siempre en un hombre que estuviera conmigo. ¿Por qué? Porque yo buscaba la figura de mi papi, porque mi papi no estaba conmigo el día que me sucedió eso o los días que me sucedieron esas pues fueron circunstancias, ¿verdad? Fue todo circunstancial, pero pues mi mente no lo pudo absorber, mi mente no lo pudo entender y entonces desde pequeña yo empiezo a buscar la protección y como mi papi no estaba, él era pues mi figura, ¿va? En donde yo me sentía protegida y entonces empiezo yo a crecer y empiezo a buscar esa figura de alguien que me proteja para sentirme bien. Entonces empiezo a depender de la figura de un hombre, después empiezo a depender del alcohol. ¿Por qué? Porque definitivamente uno no le puede dar la responsabilidad a otra persona de que lo haga sentir bien a uno, si el vacío está aquí adentro, si el problema está aquí adentro. Entonces uno no puede ponerle las cargas a las otras personas en los hombros para que uno sea feliz, y comprender eso realmente cuesta. Y uno cree que los cuentos de hadas y vivieron felices para siempre. Mentira, en mi caso, mentira. Y entonces empiezo a ver cuál era la realidad y empiezo, por esa dependencia de que él no me deje, yo empiezo a transformarme en lo que él hubiera querido que yo fuera.
en el tipo de mujer que él hubiera querido que yo fuera. Y empiezo a permitir que él me diga cómo me tengo que vestir. Si no tengo la aprobación de él, entonces yo no puedo salir de la casa. Si él no me dice que está bien y que voy acorde a lo que él desea como hombre, yo no puedo ni siquiera salir de mi casa. Entonces no soy solo dependiente a la figura de ese hombre, a mi pareja, sino que soy dependiente también al alcohol, luego de las drogas y luego de la aprobación de las personas. Entonces, ¿qué trato de hacer? Caerle bien a todo el mundo. Eso es imposible. Es muy imposible porque cada quien tenemos nuestra forma de ser y de pensar. A algunos les caerá bien como soy, a otros no. Pero era algo que me afectaba demasiado. Entonces yo trataba de caer bien para sentirme bien. Y cuando yo encontraba personas a las que no les gustaba mi forma de ser, yo me sentía mal. Es otro tipo de dependencia. Entonces empiezo a transformar mi forma de ser y a quererme acoplar a lo que los demás desean. Y me empiezo a perder. ¿Quién puede vivir así? Nadie. Y entonces, entre más frustrada me siento con mi vida, más me hundo en el consumo del alcohol y en el consumo de las drogas. Fíjense que cuando yo empiezo a tener contacto con una bebida alcohólica, por supuesto, no había desarrollado el alcoholismo como tal. Yo tomaba lo más 3 cervezas porque a mí no me gustaba esa sensación de sentirme mareada. Imagínense cómo se puede transformar. Yo después, cuando empezaba a beber, yo no podía parar. Y entonces perdí el control sobre la bebida. Perdí el control de mi vida, tratando de agradar a otros o tratando de negociar y de manipular. Una manipuladora tal, ¿va? Por eso es de que también yo trataba de acoplarme a lo que las otras personas deseaban, a transformarme como el modelo que tenía en su mente la otra persona. Eso es manipular al final. Eso es lo que está ahí debajo, escondido, en ese lado oscuro de la mente, lo que uno no quiere delatar, lo que uno no quiere decir, porque se oye mejor el que tratar de ser la persona ideal de la otra persona, o de la pareja, o de los amigos, o de las amigas, y no decir que trato de manipular la voluntad de la gente para que yo me sienta bien. Descubrir este tipo de cosas no son fáciles, porque uno tiene que aceptar quién es uno. Y yo estuve escapando de mi realidad por muchísimos años, y por eso fue que me encantó beber y me encantó drogarme. Las consecuencias jamás fueron buenas. Cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos me dicen que en el programa voy a encontrar la respuesta. Y leo y dice que la única dependencia sana que puede tener un ser humano es la de Dios. Y definitivamente eso era lo último que yo podía pregonar en mi vida. Dependo del dinero. Fíjense que yo empiezo a robar a los 9 años en mi casa y le empiezo a robar a mi hermana para sentirme mejor, para poder obtener las cosas que yo quería. Y en mi casa realmente a mí no me enseñaban eso. Yo tengo un par de padres muy trabajadores y ese es el ejemplo que yo recibo de ellos, pero yo torcida. Desde ahí, a los 9 años, empiezo a robar en mi casa. Y de ahí, después de robarle de la alcancía a mi hermana que con tanto esfuerzo guardaba su dinerito, fíjense ustedes, empiezo a buscar ya en la cartera de mi mamá.
y le empiezo a robar a ella y ya me salto a billetes más grandes, va. Pero mi mamá se dio cuenta y de hecho fue a buscar el billete y lo olió y olía exactamente igual a los que ella tenía guardados ahí. A ella nunca le engañé, fíjense. Y mi mamá fue la primera persona que me sugirió que fuera a Alcohólicos Anónimos. Y yo me enojé tanto, me sentí tan ofendida. Y yo dije, ¿y qué cree? Si yo no ando tirada, yo no me quedo tirada en la calle. Es una ofensa. A mí solo me gusta salirme a divertir. Imagínense, yo no vivía con mi mamá, pero vinimos de vacaciones y en 3 días mi mamá se dio cuenta que yo tenía problemas con el alcohol. Mucho podía vivir en otro lado y en lugar de obedecerle, porque me dijo, existe Alcohólicos Anónimos, miro que tienes problemas con el alcohol, busca ayuda, hay Alcohólicos Anónimos. Y yo dije, pero si eso es solo para los que se quedan tirados. Y fíjense que yo muchas veces sí me quedé tirada porque no me dio tiempo a llegar a mi cama, pero me quedaba en un sillón, ¿va? O me quedaba entre el carro. Pero es que es lo mismo. O sea, cuando uno ya no tiene la capacidad de hacer las cosas que debe de hacer y pierde el control, entonces sí hay un problema. Y pues dependiente del dinero, les digo que eso sí trajo serios problemas a mi vida. Esa dependencia me destrozó, porque así como empecé a robar a los 9 años, yo, a pesar del ejemplo, del buen ejemplo que mis padres me dieron, yo empiezo a torcerme con tal de llegar al dinero. De hecho, dejé tirada una carrera universitaria y que la gané, yo me gané una beca universitaria y dejé tirada esa oportunidad. ¿Por qué? Porque me ofrecieron un trabajo donde iba a ganar muchísimo dinero. Y mi mamá me decía, mija, el estudio te queda para toda la vida. No le hice caso. Definitivamente me fui tras el dinero y dejé tirada la universidad y me empiezo a torcer. Y llego a hacer cuestiones en contra de la ley. Y todo trae una consecuencia y todo se paga en esta vida. Y me tuerzo así de una manera espantosa, o sea, nada que ver con lo que yo había visto en mi casa, el ejemplo de trabajo de mis padres. Total que yo después dejo de beber, llego a Alcohólicos Anónimos y 12 años después de haber delinquido, de haber hecho cosas en contra de la ley, a mí me agarran y me meten presa. Y yo quisiera decirles a ustedes que fue una equivocación, que eran mentiras, pero no. Y entonces se me es quitado absolutamente todo. Todo es todo. Y ahí, en esos momentos donde uno ya no tiene nada, es donde se le trabaja la dependencia hacia Dios. No hay otra manera. Es la única, donde ya no le queda a uno más que doblar rodillas y clamar por misericordia. Ahí experimenté yo lo que es realmente depender de Dios. Y experimenté su amor. Yo no podría, sin esa misericordia de Él, de ese poder superior que uno llega a encontrar a Alcohólicos Anónimos, sin eso yo no podría estar el día de hoy acá hablándoles de esto, de la única dependencia que puede tener un ser humano sana, que es la de Dios y está en nuestra literatura de Alcohólicos Anónimos, lo dice ahí. Y en